La Corte de Apelaciones de Rancagua revocó la prisión preventiva de Eduardo Macaya, el empresario agrícola, quien recordemos fue condenado la semana pasada a 6 años de cárcel por delitos de abuso sexual contra menores de 14 años. Ya abandonó el centro penitenciario y quedó con arresto domiciliario. Esto ha generado además protestas. De hecho, durante la tarde de ayer, un grupo de personas fue a protestar a la sede de la UDI. ¿Y esto por qué razón? Porque, bueno, el padre del senador y presidente de la UDI, Javier Macaya, es quien está involucrado en esta causa, y además su hijo, el senador, ha enfrentado las críticas además de la ministra de la Mujer, Antonio Orellana. ¿Por qué razón? Porque él, al referirse a este caso, aseguró estar del lado de su padre. Que además es lo controvertido y además de las declaraciones que él ha entregado, porque acá en cierta medida uno tal vez no debiera sorprenderse mucho que alguien quiera defender a su padre. No, porque está en su legítimo derecho como hijo, probablemente. Claro. Pero el punto acá es que él cuestiona la prueba. Sí. Las pruebas y una resolución judicial. Hay una verdad judicial y son pruebas además que fueron ya ratificadas por el mismo tribunal. Claro, o sea, la prueba no fue cuestionada por la justicia en ninguna instancia. Y por lo tanto, si la justicia no cuestionó la prueba, ¿cómo es que lo cuestiona su hijo, ¿no? Claro, y en específico, él hace un punto con respecto a este video, que ha sido también bien controvertido de su parte. Él dice que fue grabado sin su consentimiento, que era parte de la denuncia más que se sostenía este caso. O sea, en un caso así, ¿quién va a consentir que graben un video donde se está intentando obtener una prueba de estos delitos de abuso? Él enfrentó 4 denuncias, 2 fueron desestimadas, y dos hechos sí fueron acreditados por la justicia. Claro. Y esto fue, bueno, lo que ha desatado ahora las protestas en la UDI tienen relación más bien directamente con su hijo, ¿no? Con el senador Macaya, por las declaraciones que él ha entregado. Ahora, estas declaraciones han motivado protestas en los últimos días y también la decisión de la Corte de Apelaciones de Rancagua de haber cambiado la medida cautelar que pesaba en su contra. Ahora, esto que estamos viendo en imágenes corresponde a una protesta que realizaron organizaciones feministas ayer fuera de la sede de la UDI, en Suecia 286, fueron a hacer una manifestación y después de esa situación, la directiva además de la UDI, tal como lo ha hecho en el último tiempo, manifestó su compromiso con su presidente, ¿no? Lo respaldó. Claro. Después de situaciones como esa, bueno, pero es esto lo que ha desatado también el caso, ¿no? Sí, hasta ahora. Vamos a seguir ahondando en este tema, vamos a escuchar algunas impresiones que hay en medio de esta protesta que se desarrolló anoche afuera de la sede de la UDI, ahí en calle Suecia, en Providencia. O sea, lo que nos parece es que acá hay una justicia desigual, que no se aplican las mismas leyes, las mismas estándares para todos y todas. Y sobre lo que señaló el senador Macaya, nos parece que es de una irresponsabilidad tremenda, pero sobre todo revictimiza a las víctimas y además demuestra una insensibilidad que no es para un senador que tiene que legislar cosas de asuntos públicos. Lo que ha hecho el senador Macaya nos parece inaceptable, nos parece gravísimo, porque a través de esa plataforma está desacreditando a las víctimas de abuso sexual. Él es un senador de la República, por lo tanto sus palabras tienen mucho peso. No es solamente el hijo de Eduardo Macaya, y él se debe a sus electores y electoras. Por lo tanto, nosotras como Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, junto a otras organizaciones feministas, hicimos el llamado a denunciar, a convocarnos acá fuera de la Unión Demócrata Independiente, que es un partido que ha tenido consistentemente una actitud encubridora con los casos de abuso sexual. Hay 2 dimensiones en este plano, y lo decíamos antes cuando describíamos que en el fondo el senador Macaya había salido en defensa de su padre, que es un legítimo derecho. Pero también, y aparece el siguiente argumento ahí en las declaraciones de quienes se fueron a manifestar afuera de la sede de la UDI, es que él tiene una doble dimensión. Claro. Porque no solo es el hijo de Eduardo Macaya, sino que además es senador. Y como senador es
pertenece al Poder Legislativo y su función pública es la elaboración de leyes. Entonces también uno pudiera preguntarse, ¿qué pasa con un parlamentario que opina de esta manera? Que se inmiscuye O que, en la decisión o resolución de otro poder del Estado. Ya, eso en relación a su papá. Pero ¿qué pasa en términos generales con un parlamentario que considera, porque eso es lo que deja entrever con su declaración, que ante la comisión de un delito contra un menor de edad, la persona que va a grabar primero tiene que preguntarse si el que está siendo grabado le dio su permiso o no? Su consentimiento. Su consentimiento o no. Pero en casos de delitos de abuso sexual o de delitos sexuales, ¿cómo se va a lograr una prueba consentida? ¿No choca esa concepción o ese criterio que él manifiesta en su opinión? ¿No choca con su rol de parlamentario? Ahora, porque también uno podría decir, perdón, pero cualquier persona en Chile ante la comisión de un delito tiene el deber de reportarlo, informar, si es a través de captación de imágenes, captar las imágenes que corresponda para darle veracidad a su relato y sobre todo y más aún cuando las víctimas son menores de edad. Sí, y con respecto a las declaraciones que da el senador Macaya, por un lado que él dice estar del lado de su padre, por otra parte él además dice que como senador, como abogado, me corresponde respetar las decisiones judiciales, que eso es tal vez lo que uno esperaría como en términos generales de una declaración, además de un senador. Hasta ahí iba bien. Pero termina cuestionando además una de las pruebas que es rescatada en medio de este tribunal y que termina con la condena hacia su padre, sí, Eduardo Macaya, a una pena efectiva de cárcel, que además hay que abordar qué ocurre, por qué razón es que se da ahora este cambio, se le revoca esta prisión preventiva, que eso también es interesante poder plantearlo. Algo está ocurriendo además con las resoluciones judiciales, cuando ya hay condenas. Lo habíamos visto en el caso del oncólogo Manuel Álvarez, claro, que había sido condenado por delitos de abuso sexual y sin embargo se le termina revocando en el intertanto porque esperan que la pena quede ejecutoriada o afirme, como le llaman. Que no queden recursos pendientes. Claro, ¿no? Que no queden instancias pendientes y le dan esta posibilidad donde acá, esperemos que no ocurra, pero puede dar margen a que alguien se pueda fugar. Él ya está condenado. Tal cual. ¿Y qué es lo que ocurre con esta resolución del Poder Judicial? Tenemos reacciones de parlamentarios frente a esta situación y seguimos comentando. Nos parece indecente que el señor Macaya hoy día sea sujeto a estar en un domicilio. Según la sentencia que ha habido de los tribunales de justicia, el señor Macaya evidentemente es un peligro para la sociedad. Nos parece que una persona que existen todos los argumentos para demostrar que es un pedófilo, tiene que estar tras las rejas. A ver, el mismo senador Javier Macaya lo dijo y dijo que él va a respetar como senador de la República, al igual yo como parlamentario, respetar lo que designa un poder del Estado. Yo creo que ahí se cierra el tema. Ya. Se equivoca el diputado Lavé, parece que le faltó una cuña, ¿no? Que él no escuchó, porque digo que a él le faltó escuchar las declaraciones de Macaya completa. O completa, porque o se queda con una parte, esa era la primera parte de lo que dijo Javier Macaya, pero en la segunda parte el senador Macaya sí se inmiscuye en una decisión que está tomando el Poder Judicial y además cuestiona la prueba, y no solamente cuestiona la prueba, sino que además toma parte, ¿no? No se mantiene con esa distancia que había permanecido desde un principio. Que claro. Ahí apuntan las críticas además de algunos parlamentarios del oficialismo, que esperaban de él tal vez cierta prudencia por este rol que él tiene además de senador de la República, de presidente además de un partido político, y es por esto que eso es lo que ha generado por un lado además las protestas afuera de la UDI. Claro. Ahora, mencionar dos cosas, que llama mucho la atención la diferencia de criterio, porque cuando los jueces del Tribunal Oral decretan la prisión preventiva son 3 jueces que consideran que él es un peligro para la sociedad y que hay peligro de fuga y por lo tanto lo dejan en prisión preventiva a la espera de los últimos recursos que faltan para que la sentencia quede firme. Pero después pasan a la Corte de Apelaciones y son otros 3 jueces que opinan, porque es unánime lo de la Corte de Apelaciones de Rancagua, opinan radicalmente distinto de los otros 3.
Entonces, ¿cómo hay tanta diferencia de criterio Ahora, frente a un mismo caso? Sí, ¿no? por ahora opinan en términos distintos en cuanto a la necesidad de cautela, porque tal vez pueden terminar ratificando la condena, pero se da este margen, que eso es lo peligroso, porque acá estamos hablando de delitos de connotación sexual, son delitos graves. Y cometidos contra menores de edad. Cometidos contra menores de edad, y por lo tanto acá hay claramente un riesgo para la seguridad de la sociedad y para el peligro de fuga, que eso es importante al momento de tomar esta decisión. Hay que ver seguramente qué ocurre en este tipo de instancias judiciales con delitos sexuales, por ejemplo. Claro. Que no dé pie tal vez, porque mejor Bueno, que esperen así es la prisión legislación, preventiva. así es la legislación internacional. Ahora, está en su derecho además la defensa en poder requerirlo a través de alguna maniobra, no sé, alguna estrategia, pero lo ha conseguido y está bajo términos legales. Claro, pero fuera de Chile hay países donde el solo hecho de que el delito que esté en cuestión esté siendo juzgado, sea cometido contra menores de edad, hace que esa persona no quede margen para que reciba otra medida cautelar que no sea la prisión preventiva. No es el caso de Chile, por supuesto. Vamos a escuchar al senador Javier Macaya, quien responde además a la ministra de la Mujer, Antonia Orellana. Escuchemos. He escuchado hoy día a la ministra Orellana en una radio diciendo cosas que son falsas respecto a este caso. Hablan de parentescos, que además vulnera derechos específicos de los niños. O sea, la persona que hace esta denuncia no es una persona de mi familia. ¿No son las nietas? No. Bueno, le digo expresamente que no y se lo descarto. Yo nunca he mencionado eso, pero no son las nietas. Otra cosa que mencionar que se me queda en el tintero. El senador Javier Macaya es el encargado de ratificar, junto al resto del Senado, los nombres propuestos para subir a la Corte Suprema. También. O sea, los ministros de Corte de Apelaciones que son propuestos en una quina para escoger a uno que suba a la Corte Suprema, lo tiene que ratificar el Senado, por lo tanto él vota. ¿Y cómo va a votar en esos casos? ¿Va a votar a favor? ¿Va a votar en contra de los mismos jueces que cambiaron la medida cautelar a favor de su papá? O qué ocurre también en el... Queda la puerta abierta, ¿no? Y en el sentido contrario, no en este caso, sino que en otros, porque también ha sido cuestionado. ¿Cómo resuelven o cómo ponderan a veces los jueces cuando también cuentan con los votos de determinados sectores políticos? Claro que sí. Ahora, esto, perdón, pero quiero unir esto con lo que estábamos conversando al principio del noticiero respecto de la jueza. Pueden responder a algún interés a veces. No, y de respecto de la jueza, que hay un cuaderno de remoción abierto en su contra por ludopatía. Es que queda la sensación de que nuestras autoridades no tienen claro el rol público que están ejerciendo. Cuando una jueza es ludópata, va todos los días al casino, presenta licencias de médicas falsas para poder ir al casino y tiene un patrimonio de 5.000 millones de pesos, deja todas las puertas abiertas para que la ciudadanía no confíe en el ejercicio de ese juez. Cuando un senador llega a este nivel donde cuestiona las pruebas, incluso pruebas que son gráficas, porque el juzgado es su papá, porque yo no he visto a Javier Macaya cuestionar pruebas en otros casos. Nunca lo he escuchado hacer declaraciones respecto de acusaciones de abuso sexual de otra índole. Nunca se ha inmiscuido, pero en este caso sí se inmiscuyó. Al principio guardó distancia, pero ahora no. Y podría haber seguido también tomando distancia, más allá de no compartir la resolución del tribunal. Claro, porque uno entiende que no la comparte y que pueda tener una opinión distinta, pero distinto es valorar la prueba rendida. Cuestionarlo públicamente. Cuestionarlo públicamente. Eso también deja la puerta abierta a que la ciudadanía no confíe en el sistema judicial y en el sistema parlamentario. Por lo tanto, aquí tenemos dos casos donde hay autoridades que, al parecer, no tienen 100% claro el rol público que están ejerciendo. Bien. Vamos a esperar ahora qué ocurre con estos recursos que ha presentado la defensa de Eduardo Macaya, donde acá lo que se está buscando claramente es, por un lado, la nulidad del juicio, y hay que ver si se ratifica o no esta condena o no por parte del máximo tribunal. Claro que sí.